¿Y si te dijera que una operación silenciosa en Moscú podría derrumbar la fachada de unidad de Europa y cambiar la forma en que los países se protegen unos de otros? En las últimas horas, Rusia ha desmantelado el consulado y la embajada polaca en su capital. Este movimiento no es fruto de la rabia o un simple arrebato emocional. Se trata de una estrategia calculada, ejecutada con precisión y con una intención clara. Según el Kremlin, la misión diplomática polaca fue acusada de actividades incompatibles con su estatus, un eufemismo que esconde sospechas de operaciones encubiertas bajo la fachada de la diplomacia. No es la primera vez que se lanzan estas acusaciones, pero sí la primera vez que se responde de manera tan drástica. Europa, ante este golpe inesperado, ha reaccionado de forma nerviosa y fragmentada. Mientras algunos líderes piden calma y diálogo, otros exigen respuestas contundentes. Pero la verdad es que la unidad europea parece más frágil que nunca frente a este desafío. Lo que está en juego va mucho más allá de un simple cierre de oficinas consulares. Si no comprendemos la magnitud de este cambio, podríamos ver alteradas nuestras posibilidades de viajar, invertir o incluso garantizar la seguridad de nuestros propios compatriotas en el extranjero. La diplomacia, tal como la conocíamos, está cambiando ante nuestros ojos. Pero ¿cómo llegamos a este punto de ruptura? Para entenderlo, necesitamos retroceder y analizar los pasos que nos condujeron hasta este momento histórico. Durante meses, los gestos y advertencias fueron ignorados, hasta que la paciencia se agotó. El conflicto entre Rusia y Polonia no surgió de la noche a la mañana. Moscú lanzó numerosas advertencias sobre actividades poco claras en la misión diplomática polaca, señalando que se superaban los límites de lo aceptable bajo la cobertura diplomática tradicional. Sin embargo, Varsovia no solo desoyó estas alarmas, sino que intensificó las tensiones. Polonia decidió cerrar centros culturales rusos, restringió el funcionamiento de instituciones diplomáticas y amenazó abiertamente con confiscar activos rusos. Además, funcionarios polacos adoptaron una retórica cada vez más provocadora, tensando aún más la cuerda en el escenario europeo. Para Rusia, estos pasos ya no podían interpretarse como simples desacuerdos, sino como una escalada calculada. La decisión rusa de desmantelar la embajada y el consulado polaco no fue repentina ni emocional. Fue la culminación de una serie de provocaciones a las que Moscú respondió primero con diplomacia y finalmente con acción directa. Este hecho marca un antes y un después en la forma en que los estados pueden responder ante las acciones híbridas y el uso encubierto de la protección diplomática. El simbolismo es contundente. Atacar la sede diplomática de un país miembro de la OTAN, en este caso Polonia, envía un mensaje claro. Los viejos protocolos ya no ofrecen inmunidad automática cuando la seguridad nacional está en juego. Si incluso un aliado de Estados Unidos puede ver sus intereses tan drásticamente afectados, ningún país puede sentirse completamente protegido. El riesgo va mucho más allá de estos dos países. Si este precedente se normaliza, otros gobiernos podrían optar por respuestas similares, dejando a sus ciudadanos y empresas en el exterior sin protección real y alimentando una creciente volatilidad regional. En última instancia, los equilibrios diplomáticos tradicionales se ven amenazados, y la economía, la seguridad y la reputación de muchas naciones quedan expuestas a nuevas incertidumbres. Pero, ¿qué motivó a Rusia a actuar justo en este momento y qué detalles hay detrás de la operación? Vamos directo al núcleo del enfrentamiento. ¿Hasta qué punto la inmunidad diplomática puede servir como escudo para operaciones secretas? Esta pregunta cobra fuerza tras las recientes acusaciones dirigidas contra la misión polaca en Moscú. Según fuentes cercanas a los servicios de inteligencia europeos, este consulado no solo gestionaba asuntos consulares, sino que presuntamente coordinaba flujos de información confidencial y operaciones de financiación encubierta, todo bajo el amparo del estatus diplomático. Cuando las autoridades rusas intervinieron, no solo cerraron oficinas, confiscaron documentación sensible, dispositivos electrónicos y tecnología de comunicaciones que podrían confirmar la existencia de actividades incompatibles con la función diplomática tradicional. Estas pruebas, ahora en manos de Moscú, cambian el enfoque internacional sobre lo ocurrido.
Rusia, por su parte, sostiene que su acción fue una respuesta estrictamente legal ante la violación de normas internacionales. El discurso oficial ruso no habla de agresión, sino de defensa de la soberanía y del marco jurídico propio. Según el Kremlin, el desmantelamiento del consulado polaco fue la liquidación de un centro de inteligencia encubierto, no un ataque a la diplomacia en general. Mientras tanto, la reacción europea ha sido ruidosa en la forma, pero escasa en el fondo. Líderes y cancillerías han emitido declaraciones de condena y llamados a la unidad. Sin embargo, en la práctica, no se han adoptado medidas concretas de represalia o presión sobre Moscú. La solidaridad europea, antaño presentada como inquebrantable, ahora muestra fisuras profundas. Esta impotencia práctica frente a Rusia deja al descubierto una realidad incómoda. La Unión Europea no logra articular una respuesta unificada y eficaz. Alemania pide cautela, Francia recomienda prudencia y los países bálticos exigen respuestas más duras, pero ninguna de estas posturas se traduce en acciones reales. El equilibrio de intereses nacionales y la dependencia de recursos rusos pesan más que la retórica pública. Si la diplomacia se convierte en una tapadera para operaciones encubiertas, cualquier país puede ser el siguiente objetivo de represalias o sanciones extralegales. La erosión del marco legal internacional nos afecta a todos: empresarios, viajeros, estudiantes y gobiernos. Ya no existen garantías absolutas para quienes operan bajo el paraguas diplomático, y la seguridad colectiva queda aún más expuesta a crisis inesperadas. Pero, ¿cuáles son las consecuencias reales de este quiebre y cómo se redefine la relación entre Europa, Rusia y el resto del mundo? Veamos ahora el nuevo escenario que surge tras este episodio. Cuando las reglas cambian, nadie puede estar seguro de qué país será el próximo en caer en la lista. Europa, que durante años creyó tener el control de la relación con Rusia, hoy despierta ante la dura realidad. Ya no dicta las condiciones. La decisión de Moscú ha dejado al descubierto profundas fisuras internas en la Unión Europea, mostrando que la supuesta unidad es, en muchos casos, solo una fachada. Los medios occidentales prefieren mirar hacia otro lado. Evitan profundizar en las pruebas que sugieren actividades no diplomáticas bajo la cobertura de la misión polaca en Rusia. En lugar de abrir un debate serio, optan por reforzar una narrativa que omite los detalles más incómodos. En Polonia, la tormenta política es inminente. El gobierno acusa a la oposición de debilidad y negligencia, mientras la oposición denuncia al Ejecutivo por provocar una crisis que podría haberse evitado. La sociedad polaca se fragmenta. Algunos exigen una respuesta firme, otros temen las consecuencias de una escalada sin salida. El equilibrio político en Varsovia se tambalea. La seguridad de miles de ciudadanos polacos que aún residen o trabajan en Rusia queda en entredicho. La incertidumbre se convierte en la nueva normalidad y la sensación de vulnerabilidad se expande por todo el país. Las amenazas no se limitan al plano diplomático. El riesgo de una escalada económica, con sanciones, restricciones comerciales y pérdida de inversiones, es más real que nunca. Si las relaciones se rompen completamente, las consecuencias para la economía polaca y la europea podrían sentirse durante años. El efecto dominó es una posibilidad inquietante. Otros países observan de cerca el precedente ruso y analizan si podrían adoptar un enfoque similar ante tensiones diplomáticas. Lo que antes era impensable, ahora se perfila como una alternativa pragmática para gobiernos que priorizan la seguridad por encima de los protocolos tradicionales. Si esta tendencia continúa, los ciudadanos comunes serán los primeros en padecer el aislamiento, la pérdida de oportunidades económicas y el aumento de la desconfianza internacional. La reputación y la influencia de sus países pueden venirse abajo en cuestión de meses, y el panorama geopolítico europeo podría transformarse de manera irreversible. Pero, ¿qué podemos aprender o anticipar como individuos en medio de este terremoto geopolítico? En el próximo segmento, exploraremos qué acciones concretas pueden tomar los ciudadanos y cómo prepararse ante una realidad internacional cada vez más impredecible. La seguridad, la economía y la imagen internacional. ¿Cómo proteger tus intereses cuando el protocolo ya no es suficiente?
Imagina que eres ciudadano polaco viviendo en Rusia, o tienes familia, negocios o proyectos allá. El cierre del consulado polaco significa que, desde ahora, miles de personas quedan sin acceso a servicios esenciales, trámites, documentación, asistencia en casos de emergencia o problemas legales. La protección consular, que muchos daban por sentada, simplemente dejó de existir de un día para otro. Esto afecta especialmente a empresarios, estudiantes y turistas. Ante un conflicto judicial, una hospitalización o incluso una simple pérdida de pasaporte, la ayuda oficial será mínima o nula. Las redes informales y la comunidad pueden intentar ayudar, pero el respaldo institucional es irreemplazable. De pronto, cualquier situación cotidiana puede convertirse en un desafío sin solución clara. Este precedente es preocupante. Si esto ocurre entre Rusia y Polonia, ¿qué pueden esperar otras comunidades extranjeras en medio de tensiones geopolíticas en aumento? Hoy, el caso polaco sirve de advertencia para ciudadanos de otros países. Depender solo de la protección diplomática ya no es suficiente en la nueva realidad internacional. Por eso, es clave adoptar medidas prácticas. Mantente informado sobre los riesgos en los países donde vives, trabajas o inviertes. Diversifica tus opciones, desde cuentas bancarias y seguros hasta planes de evacuación. Y exige a los gobiernos mayor transparencia, comunicación y anticipación para sus ciudadanos en el exterior. La prevención y la adaptación serán tus mejores aliados. La lección más importante es entender que la diplomacia clásica, con sus protocolos y reglas estables, está dando paso a una lógica menos predecible y mucho más contundente. Ahora, las reacciones pueden ser drásticas e inmediatas, y el margen de maniobra personal se reduce si no estás preparado. Ignorar estos cambios no es una opción. La vulnerabilidad legal, las pérdidas económicas y el desamparo institucional son riesgos reales que pueden afectar a cualquier persona que viva, invierta o viaje en contextos de tensión. El nuevo tablero internacional no perdona la ingenuidad. Cerramos con la pregunta clave. ¿Cómo debemos actuar frente a una era diplomática impredecible, donde cada decisión puede tener consecuencias directas en nuestra seguridad, patrimonio y derechos? En el siguiente segmento, analizaremos estrategias y consejos concretos para navegar este nuevo entorno internacional, protegiendo tanto tu vida cotidiana como tu futuro fuera de las fronteras. Hoy la seguridad vale más que la formalidad. ¿Estás preparado para la nueva realidad diplomática? Esta pregunta ya no es teórica, ni exclusiva de quienes deciden la política exterior. Lo que está en juego ahora va mucho más allá de prestigio o símbolos. Son vidas humanas, redes económicas y la estabilidad de países enteros lo que puede estar en riesgo si no entendemos el cambio de era en la diplomacia. La decisión de Rusia de cerrar el consulado y la embajada de Polonia no es solo un episodio aislado. Es la señal clara de que la paciencia se acabó y que la protección de los propios intereses prevalecerá sobre cualquier protocolo tradicional. Ignorar esta transformación puede salir mucho más caro de lo que parece. La falta de adaptación puede traducirse en pérdidas reales, tanto para gobiernos como para ciudadanos y empresas. Ahora, cada nación y cada persona debe preguntarse: ¿estamos listos para un mundo donde las reglas viejas ya no protegen igual? Depender solo de alianzas o de la costumbre diplomática ya no es suficiente. Hay que informarse, analizar los cambios, identificar riesgos y tomar decisiones proactivas para proteger tanto lo personal como lo colectivo. Este nuevo paradigma obliga a todos, no solo a políticos o diplomáticos, a revisar sus propios protocolos de seguridad y a no dar nada por sentado. Si eres empresario, estudiante, viajero o simplemente te importa la estabilidad de tu entorno, es momento de pensar cómo responderías ante una crisis similar. Porque la próxima vez, el escenario puede ser aún más inesperado y cercano. La historia nos muestra que quienes ignoran las señales terminan siendo sorprendidos por las consecuencias. Por eso, informarse y actuar con realismo es la mejor defensa en este tiempo de incertidumbre. Pregúntate:
¿Qué harías si la próxima crisis afecta a tu país, tu empresa o tu círculo personal? Porque no adaptarse ya no es opción. Podría costar demasiado.